Muy buenas a todos. Como ya me habíais comentado en muchos comentarios y muchos mensajes que me habéis hecho llegar, hemos abierto nuevamente un poco el tema de las entrevistas que teníamos ahí, que en su momento pues, estábamos haciéndole a diversos profesionales que nos dieran el punto de vista sobre este problema, sobre el tema de la filofobia, miedo al compromiso y demás. Sé que lo que siempre vais buscando es un poco un punto de vista profesional, un punto de vista psicológico, pero bueno, que no sea siempre lo mismo, porque todo creo que ya más o menos conocéis qué tipo de problema es, pero siempre es bueno de ver las cosas desde un punto distinto, ¿vale? Hoy tenemos aquí a Inmaculada Astorga. Ella es psicóloga clínica y autora de la página web Inmaculada, un momentito, inmastorgapsicología.es, ¿vale? Aquí os dejo los datos para que podáis entrar en la página web, veáis todo el tema de su servicio y contacto con ella y para que podáis contactar, ¿vale? Muchas personas me habéis preguntado muchas cosas y vamos a intentar de alguna manera solucionarlas, por lo menos yendo al grano, ¿vale? En ese aspecto. Y bueno, y Inma pues, nos va a ayudar en ese aspecto. En primer lugar, Inma, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, por compartir un poco la información y nada, que te lo agradezco un montón, que sé que estás súper ocupada y que de verdad que te agradezco que podamos compartir este rato. Buenas tardes, pues gracias a ti, porque, bueno, como hemos visto, ha sido complicado poder reunirnos, pero lo hemos conseguido. Uh-huh. Y nada, pues perfecto. Encantada de pasar un ratito aquí para hablar con vosotros. Bien. Bueno, cuéntame un poco desde tu punto de vista qué es para ti el tema de la filofobia. Bueno, ¿qué es a nivel psicológico el tema de la filofobia, el miedo al compromiso? Bueno, pues la filofobia parece no estar, de momento, no tiene presencia dentro del DSM-5, ¿vale? Pero sí que está incluida dentro de los trastornos de ansiedad y de las fobias específicas como tal, ¿no? Es decir, por la manifestación de ansiedad y de miedo que las personas manifiestan ante una relación de amor, ante un posible enamoramiento o una relación afectiva en sí, no tiene por qué ser solo de pareja, ¿no? De hecho, es una palabra que es antigua, ¿no? Y ya se remonta un poco a Isabel I de Inglaterra, que dicen que era la primera, una de las primeras filofóbicas conocidas, ¿no? Sí. Porque, bueno, por la ejecución de su madre y demás, bueno. En fin, que es una fobia que no es actual, ¿no? Si bien le estamos dando nombre en la actualidad, y en breve yo creo que se incluirá efectivamente ya en manuales. Así debe de ser, A creo. día de hoy es un problema que cada vez se está dando más en las relaciones de pareja. Ya de por sí que una relación pues, tiene sus propias carencias, sus propios inconvenientes y demás, pues imagínate ahora pues con un déficit que ya de por sí pues, pueden traer las personas. ¿Por qué crees que no se conoce tanto este tipo de problema? ¿Por qué las personas se sorprenden tanto de que pueda una persona llegar a tener miedo precisamente al amor en sí? Mucha gente dice, a ver, realmente puedo tener miedo a enamorarme, puedo tener miedo a algo que es positivo, es algo que supuestamente está diseñado para crear algo positivo, un beneficio. ¿Cómo puedo tener miedo a eso? Porque eso es uno de los factores que siempre cuando tienes una relación con alguien salta la duda, es decir, no puede ser. ¿Por qué crees que es tan difícil ver este tipo de problemas? Bueno, supongo que quizás, igual que lo que es, hay ciertas temáticas pues, de las que no se habla mucho, ¿no? A lo mejor sí que se puede hablar más o entender más que alguien tenga una fobia a hablar en público o que tenga una fobia a una araña, pero es poco, como tú dices, poco entendible o poco racional que alguien pueda tener miedo a amar cuando es realmente nuestra condición primordial como seres racionales y quizás nuestro sentido de vida, ¿no? El estar aquí para amar en general, ¿no? Entonces es como un sinsentido pensar que alguien puede tenerle miedo a amar cuando es como un poco contra natura, ¿no? Pero bueno, nuestra mente no siempre va en una dirección correcta y de ahí que surge esta fobia, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Es un problema como tal? ¿Tú consideras, por ejemplo, que... porque yo me encuentro con personas que me dicen, bueno, bien, quizás
porque aparece el derivar el problema a otros conceptos. Bueno, quizás no he encontrado a la persona ideal, o quizás no sé si esta es la persona ideal porque no sé si estoy enamorado o no estoy enamorado, y empiezo a derivar un poquito la responsabilidad, porque parece que cuesta trabajo de darse uno cuenta de que a lo mejor tienes que ser consciente de que tienes un problema. Ese tipo de personas, no sé, ¿qué le aconsejaría? Porque hay personas que les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, ir a terapia para este tipo de problemas por la gravedad un poco perdón, por la falta de gravedad que le pueden llegar a ver, porque hay un montón de excusas por las que me puedo ir por ese sitio sin darle una gravedad. ¿Tú crees que realmente es una situación que puede llegar a ser grave? Bueno, sí, a ver, sí que es grave y de hecho se va agravando con el tiempo si no se afronta, ¿no? O sea, como todo tipo de fobia, incluso de ser una fobia específica puede generalizarse, va a más, se acentúa. ¿Qué significa esto? Pues que la persona que no afronta este miedo a amar en un principio, si no lo identifica, va a tener simplemente como sensaciones de rechazo, de ansiedad, ante ciertas circunstancias de cercanía emocional, ante ciertas circunstancias de vulnerabilidad, donde simplemente su amígdala va a estallar, de repente va a tener una falsa sensación de alarma y de ahí va a dispararse todo un tipo de seguimiento de respuestas anómalas, ¿no? Desde la fisiológica, como una aceleración del ritmo cardíaco, podemos encontrar, no sé, temblores, confusión, ataques de pánico, hasta, digamos, distorsiones cognitivas. Es decir, como yo no sé lo que me pasa, tengo que buscar algo exterior que pueda decir lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, Que lo pues justifique, muchas sí. veces la persona puede estar verdaderamente implicada y autoconvencerse de que esta relación no es la adecuada, de que existen demasiados conflictos. Incluso nosotros podemos generar esos propios conflictos para no quedarnos en una relación, ¿vale? Porque digamos que la persona que siente fobia tiende a la evitación y muchas veces hay una evitación física, pero otras veces la persona se queda y tiene una evitación emocional, ¿vale? Son personas poco cercanas, la apertura emocional no les gusta. Se pueden, eso, como hemos dicho, generar conflictos, relaciones con terceras personas, cualquier cosa que asegure un distanciamiento emocional respecto a la otra, ¿vale? Porque hemos asociado miedo al amor, porque lo asociamos a un daño, a un posible trauma, ¿vale? Que tenemos todavía que solventar. Trauma que puede venir, normalmente suele venir desde la infancia y luego ya se ve, digamos, alimentado, incrementado, acentuado por una relación también donde hemos sufrido, ¿vale? O sea, que tiene un origen. Esto no aparece de la nada. Tiene un origen que va incrementándose y, como tú has dicho, lo interesante es que la persona lo identifique. En el momento que lo identifica, tenemos ya un 50%. Bien. Es el típico autosabotaje, ¿no? Que se dice de la propia relación. La persona entra en una especie de tener que sabotear su propia relación para que haya un justificante que le haga eso. Y una pregunta para mí siempre muy interesante, el que una persona tenga miedo al compromiso puede venir de relaciones anteriores o viene de antes. Es decir, es un problema anterior o es un problema porque muchas veces hay personas que me transmiten, es que yo he tenido una relación en la que he sufrido, me han engañado, he tenido un montón de problemas y claro, eso me ha generado un miedo real a volver a tener una relación. O es un problema que ya viene de antes y es lo que ha hecho que a lo mejor tengas ese tipo de relaciones. Sí. Normalmente es un problema que ya viene, es decir, la persona ha hecho una asociación correcta, en algún momento de su vida ha sufrido un daño. ¿Qué ocurre? El problema es que ya llega un momento en que llegar a generar, hacer estímulos que son neutros o incluso positivos, como es el amor, los torna en condicionados. ¿Qué significa esto? Si a mí me han hecho daño en una relación, no lo sé, mi padre, mi madre, y luego algún novio, una novia, ¿no? Una pareja, yo voy a hiperreaccionar muy fácilmente. ¿Qué significa? Yo pongo un ejemplo, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy en coche con un chico, tengo un accidente. Si yo no trabajo bien ese trauma, si yo me vuelvo a subir en un coche con otro chico, yo puede que experimente sensaciones fisiológicas de ansiedad y yo no sepa por qué está ocurriendo. Yo no, pero mi sistema límbico está procesando a nivel subconsciente toda esta información que a mí no me llega, porque racionalmente no existe una conexión.
¿qué hacemos en terapia? Que la persona poco a poco vaya desconectando esta activación límbica y la vaya regulando a nivel de corteza prefrontal, en el sentido de, oye, vamos a racionalizar lo que está pasando, vamos a afrontar la situación, que hayas estado en una situación con un coche, con un chico, no significa que vaya a volver a pasar, pero si esto no se trabaja, yo me voy a subir probablemente, si mi sistema límbico, mi procesamiento, mi cerebro emocional no funciona bien, yo me voy a subir en un coche con un chico y voy a empezar a tener sudoración. Y voy a querer salir de ese coche, pero esto va a más. Es que probablemente la próxima vez yo no quiera ni subirme a un coche con un chico. Y va a más. A lo mejor la siguiente es que no quiero ni siquiera ¿No coger un quieres? coche. Sí. Entonces, claro, digamos que la estructura de nuestro cerebro es tan compleja que genera como una sinapsis múltiple de asociaciones anticipatorias de un peligro que no existe, ante un daño que sí que existió en el pasado, pero que no tiene por qué volver a ocurrir en el presente, ¿vale? Entonces, ese es un poco el diálogo del miedo Bien. a nivel de nuestro cerebro emocional, muy, muy interesante. Muchas personas lo asocian, lo llaman como la memoria que tiene su propio cuerpo, como si su cuerpo reaccionase de forma automática ante ciertas situaciones y dicen, vale, lo que acabas de comentar, tengo ansiedad por algo y a lo mejor es algo totalmente neutro, totalmente o incluso positivo, pero mi cuerpo está acostumbrado tiene unas conexiones ya que te dice que eso realmente tiene que ser negativo y te genera una ansiedad que está injustificada en ese caso en particular. ¿Qué tipo de terapia normalmente se tiene que hacer con las personas que tienen este problema o se suele hacer? A ver, terapias existen todas aquellas escuelas que están trabajando sobre la emoción y la mente humana, ¿no? ¿Cuál es la más ajustada? Yo siempre digo que la terapia más ajustada es la que más te vale a ti, ¿no? No existe una terapia a la mejor, ¿vale? A mí me gusta trabajar mucho con la terapia sistémica. Yo en mi terapia lo que hago es abordar de manera sistémica lo que es el pasado de la persona y el presente. Nosotros no podemos estar en un presente limpio, emocionalmente hablando, si yo sigo con traumas arrastrando emocionalmente desde el pasado, ¿vale? No podemos modificar el pasado, pero sí la vivencia que tenemos de él. En ese sentido es importante, ¿no? Trabajar eso, pero también es muy importante trabajar el presente y lo que es una dinámica, pues a lo mejor ya más cognitiva conductual, a lo mejor también, ¿no? En la que yo, pues oye, vamos a hacer un afrontamiento, porque la estrategia para que el miedo se vaya, porque es un aprendizaje y como tal también puede desaprenderse, es afrontarlo. Entonces ahí tengo que hacer una desensibilización sistemática, aproximaciones sucesivas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que realmente la mejor manera desde mi punto de vista de trabajar es consolidando muchísimas, las partes más esenciales de todas estas corrientes para ir a una, ¿vale? Desde mi punto de vista, creo que se quedaría cojo si yo trabajo solo sobre el pasado o trabajo solo la situación presente, ¿vale? Pero insisto en que la mejor terapia es aquella que mejor te viene a ti, la que más se ajusta y la que tú estás viendo que te funciona con Bien, feeling hacia tu terapeuta. perfecto. ¿Tú crees que, porque eso muchas personas lo llegan a confundir, ¿tú crees que es un problema eh, que se cura y listo? Ya ves, sé cuál va a ser tu respuesta, pero muchas personas lo siguen preguntando. Es decir, bueno, cuando se le quite el miedo, cuando se me quite el miedo, cuando deje de tener miedo, es una especie de, bueno, cuando esto se cure, vamos a llamarlo así, pues la cosa cambiará. Hay un punto en el que eres consciente de que no tienes miedo, por ejemplo. A ver, yo pienso que, como hemos dicho, comentado antes, la identificación y la aceptación de que tenemos un problema es el 50%, ¿vale? Pero eso no significa que vayamos a curarnos. Yo puedo identificar que tengo una filofobia y, bueno, a lo mejor empiezo a ir al psicólogo y a los 2 días dejo de ir. ¿Pero por qué? Porque realmente es que es muy desestructurante sentir ansiedad. Sí. Es decir, cuando la otra persona está sintiendo oxitocina, porque es, digamos, la hormona que se libera ante el amor de manera natural, en condiciones normales de nuestro sistema límbico, pues la otra persona está generando cortisol. ¿Qué significa? Que es la hormona del estrés, se está muriendo viva, es decir, el amor lo mata. Entonces, ¿esto tiene solución? Sí la tiene, pero esto no es como en las películas que vemos en las que el apuesto caballero se va de la boda porque tiene miedo y vuelve al mes siguiente, le trae flores y todo es perfecto. No, la persona puede volver, está muy bien, pero tú dijiste en un vídeo que me recuerdo que era muy interesante, no podemos volver a repetir los mismos parámetros, porque entonces volvemos a llegar a la misma, al mismo punto.
de final y de salida, es decir, la misma puerta, o sea, la puerta de salida y la Es la de misma. final, la meta se convierte en la misma, y tú dices, ¿otra vez estoy aquí? Sí. Es decir, que necesitamos un patrón, patrones de trabajo, y además no solamente de la persona que tiene filofobia, sino de la persona que decide en un momento dado acompañarle para trabajar este aspecto, ¿vale? Porque si no, realmente se genera bastante caos. Y es posible, claro que es posible, pero tenemos que ser muy pacientes, entendiendo que esto no es algo que podamos trabajar puramente desde el lado racional, sino que hay que trabajar muchísimo a nivel subconsciente y en la generación de nuevas asociaciones, ¿vale? De manera que llegue un momento en que yo asocie cercanía, vínculo y amor a algo bueno, que es como debe de ser. Como tiene que ser. Bien. Entonces, es un proceso lento, pero se llega. Y además es muy satisfactorio cuando la persona ve que vuelve a recobrar, porque, ojo, esto no influye o incide solo en tu relación de pareja, ¿vale? Esto incide en todos los ámbitos de tu vida, en tu apertura emocional, con los demás y sobre todo contigo mismo, ¿vale? Esa conexión que tienes contigo, porque la persona que no se abre a los demás tampoco se abre hacia sí mismo. Con lo cual, la terapia no va solo enfocada a que tú puedas amar a alguien, sino principalmente a que te ames a ti en condiciones, ¿no? Bien. Dejes de Si, vivir temiendo. si tú eres la persona que tiene miedo y estás teniendo una relación o estás iniciando una relación, ¿tú crees que es recomendable que esa persona comunique sus miedos a la otra parte? Es decir, transmita que tengo este problema. Sí, esto en terapia lo trabajamos mucho, como tú sabes, ¿no? Es decir, nosotros no podemos si tenemos que tener apertura emocional, tenemos que tener apertura emocional tanto para lo bueno como para lo malo. Para una cosa y Eso para la otra. significa que tenemos que, oye, llega un momento en que si yo estoy bloqueado por mis miedos, a lo mejor no estoy abierto a aquí a hablar contigo súper tranquilamente y fluidamente, pero al menos sí te voy a decir, oye, mira, estoy pasando ahora mismo, estoy en un momento de bloqueo y de miedo, te lo transmito, ¿vale? Y la otra persona es ahí cuando agradece ese acercamiento, respeta la distancia y sobre todo, como tú has dicho en muchos vídeos, lo que hay que hacer es, sobre todo, no distanciarse, porque la distancia, la mente, es la que toma las riendas de la situación y como tal, el miedo toma las riendas de la situación, imaginando todas las escenas posibles a vida y por haber, y ahí ya sí que hay una activación a nivel del sistema límbico, de amígdala, de ínsula, de digamos, todo el entramado que hay de alerta, donde no puedo hacer nada, soy totalmente preso de mi mente y de mis miedos. Lo único que me puede liberar a mí de mi mente y de mis miedos es la presencia, porque yo con presencia de esa persona ya, muchas veces la parte sensorial, yo estoy tocando a esa persona, la estoy viendo, estoy teniendo una relación sexual con ella, ahí yo lo estoy pensando, ahí estoy fluyendo y digamos que la emoción y el sentimiento es más potente que la mente. Entonces, distanciarse no es la medida, es acercarse, como tú dices, comunicar en la medida de lo posible y respetar hasta dónde puede comunicar esa persona en ese momento, dejar espacio y tiempo, pero no mucho porque si no el miedo se ancla sea, y hace de las totalmente. suyas. El papel de la otra persona, de la persona que, por ejemplo, está teniendo una relación con alguien que tiene miedo, ¿tú crees que es efectivo el que ya no solamente no nos convirtamos en la gasolina que aviva el fuego, sino que nos convirtamos un poquito en el agua que aplaca ese fuego? ¿Tú crees que puede llegar a ser útil? Es decir, que trabajando bien dentro de la relación, la otra parte puede ayudar a que se genere, es decir, a que esa persona, su estado emocional cambie. Sí, a ver, como en una relación de pareja debe de existir un poco ese unir hombros, cada uno cuando tú ahora los dos, ¿no? Lo que sí está muy claro es que no debemos de ser o intentar ser los salvadores de esa persona, porque entonces esa persona no hace nada, le Sí, estamos facilitando el terreno. No podemos tampoco andar con pies de puntilla, vaya a ser que otra vez se vaya, no. Tampoco podemos trabajar desde el rencor, la rabia y el miedo a nosotros por si vuelve a irse, ¿no? Entonces, esa labor también es muy interesante a nivel personal para quien acompaña a quien tiene filofobia. ¿Por qué? Porque esta persona puede crecer también bastante. ¿Cómo? Pues siendo más asertiva, trabajando quizás un apego más equilibrado y menos dependiente, menos ansioso. Todo esto son factores que vienen bien a nivel personal, ¿no? Y por supuesto entendiendo hasta dónde puedo llegar yo para ayudar a esta persona y hasta dónde esta persona tiene que llegar ella. Y aquí nos encontramos. Es cierto que no es súper lineal, a veces puedo acercarme un poquito más yo, otras veces tú, ¿vale? Pero tenemos que dejar que la persona
discurra y alcance el nivel al que tiene que llegar. Esto es muy, muy importante también. Y por supuesto, como todo conflicto en una relación, cuando se supera, hay un salto evolutivo y la relación se consolida. Hay muchas personas que eso que me acabas de comentar lo transmiten, es decir, que inician ese pequeño trabajo para mejorar su relación con una persona que tiene miedo y al final son ellos mismos los que van cambiando, los que se van dando cuenta de que voy procesando las cosas de otra manera, de que voy mejorando yo emocionalmente, de que voy gestionando mis propias emociones de otra manera, empiezo a ser consciente quizás de que he sido una persona demandante, de que a lo mejor me he convertido en algo que no solamente no ha ayudado, sino que encima de todo ha hecho que se fomente un poquito más ese conflicto como tal. No se trata de culpar a nadie, pero sí de aprender en ese proceso, Sí, tanto por un lado como por el otro. Desde el punto de vista de la persona sí, que porque tiene... además en terapia... Ah, sí, disculpa. No, no, sí, 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 dímelo. quería decir que en terapia además vemos una cosa, sí, una cosa muy interesante que vemos en Sí. terapia es que todo tiene, la patología tiene un porqué y un para qué, ¿vale? Todo tipo de patología. Y las relaciones de apego que nosotros tenemos con las personas también tienen un porqué y para qué. Es decir, yo no me siento atraído por esta persona o atraída porque sí. Y eso luego se ve en terapia y es sumamente interesante. Y el para qué, es decir, ¿qué funcionalidad tiene todo esto? Pues como tú has dicho, la funcionalidad de aprender a saber quién soy, aprender a saber quién es el otro y evolucionar a través de ese conflicto, ¿no? Si lo miras desde ese punto de vista, y en terapia se empieza a ver así, es bastante apasionante, porque ya no ves esto como algo que da miedo y que es Sí. horroroso lo que me está pasando, sino como es algo que tiene que pasarme, voy a pasar por aquí y una vez que lo atraviese, voy a ser mejor persona y voy a evolucionar. Y es Bien, así realmente. totalmente. Si a la persona que tiene miedo, ¿qué último consejo así le podrías dar? Persona que está padeciendo esto, ¿qué le podrías decir como, bueno, un último consejo para poder un poco Sí. ayudarle? Bueno, último consejo, que realmente cuando yo huyo de una relación de la que tengo miedo, aunque quiera ocultarla, taparla, poner millones de excusas, aunque yo sienta una sensación de alivio en ese momento, yo lo que les diría es que no se autoengañen, porque esto, más tarde o más temprano, se rompe. Es decir, este montaje, este engranaje se rompe, la persona va a más y hay un momento en que la ansiedad o la depresión entran a formar parte del juego. Entonces, muchas veces la ansiedad que provoca el afrontar es muchísimo más reducida que la que provoca a largo plazo el mantener una conducta de evitación ante una fobia, ¿vale? Porque nos va limitando en muchas áreas de nuestra vida cada vez más. ¿Vale? Entonces, eso es lo que les diría, que no se fíen de esa sensación de alivio temporal cuando se quitan la ansiedad o el Sí. miedo de no afrontar y que afronten, porque luego verán frutos, se ven los frutos y son realmente muy interesantes. Bien. Desde el punto de vista contrario, desde la persona que, bueno, ha descubierto que su pareja pues tiene miedo y está en ese punto en el que, bueno, en esa etapa, ¿qué le podrías decir? Bueno, primero que tenga muy claro si la quiere, exacto. Si tú quieres a una persona, yo siempre pienso que a día de hoy, cuando nosotros, ahora existen muchas relaciones de, bueno, aquí hay un inconveniente, me marcho, busco otra, es todo como muy Fácil. fácil, sí, todo, cambio de móvil muy rápido, la ropa también me la compro y cambio, ¿no? A ver, yo pienso que cuando alguien te importa verdaderamente, tú no tomas esto como algo que estás haciendo por la otra persona, sino que lo estás haciendo primero por ti, como hemos dicho antes también, para una evolución personal tuya, y luego porque entiendes que detrás del conflicto en una relación está o bien la desunión y la ruptura, o bien el crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué le diría? Pues si le quieres y te quieres, tira para adelante, claro que sí. Eso. Intenta hacer todo lo posible para que, bueno, haya dado lo mejor de ti para esa relación, que puede funcionar o Eso puede es. que no, pero por lo Sí, menos porque que... exacto, si luego no funciona, tú por lo menos te sientes tranquilo porque has hecho una gran parte como persona y sabes que, bueno, pues esa persona sigue su curso evolutivo, a lo mejor lo conseguirá algún día y eso es lo que le deseas, ¿no? Ujú, O a lo mejor no, pero bueno, también es la aceptación de que cada persona tiene un curso, un fluir personal, ¿no? En ujú. nuestro curso Bien. vital. Pues nada, Isma, yo creo que ha habido un montón de información, yo creo que mucha información que ha sido súper interesante, por lo menos en algunos aspectos que nos has comentado, ha sido súper interesante
Y bueno, te agradezco un montón nuevamente tu tiempo, de verdad, y que hayas podido compartir. Es un tema que a día de hoy, como me has comentado, pues no se conoce tanto. Espero que poco a poco las personas se vayan mentalizando cada vez más de que es un problema y de que influye en nuestra salud a nivel emocional, que no vayamos en plan héroes de que no pasa nada, quizás mi destino es el que yo tenga que estar solo, o ya aparecerá la persona para llamar a mi puertecita, o a lo mejor esta persona no lo es, que hay muchas excusas por ahí que tienen una finalidad, que es la que no seas consciente, que como tú bien has Claro, comentado. es que, sí, como tú bien has dicho, nosotros necesitamos esa ansiedad, necesitamos reajustarla. Y si yo no puedo, porque es normal, trabajar mi trauma, tengo que reajustar el exterior. ¿Y Sí, cómo? Pues buscando cualquier tipo de invento excusa, cosas o busco cosas. claro, huyendo, marchándome, pero yo no puedo decirme a mí mismo, oye, me voy porque tengo miedo. Eso no nos vale a nuestro, o sea, el miedo tiene también su manera de engañarnos o de hacer que nos autoengañemos. Oye, no, me voy por esto, ¿no? Pero yo siempre pienso que, salvo los casos más graves, la persona que tiene filofobia intuye que algo está pasando mal, porque es que además se va repitiendo patrón, ¿vale? Dice, bueno, ¿y por qué tengo yo ansiedad si ahora mismo estoy viendo la tele o estoy súper bien con mi pareja? Esto no Sí, tiene sentido. sí. Y esa pequeña luz que a veces nos llega, es la que un día nos lleva a terapia, ¿no? Un día... Ahí totalmente, por ejemplo, a mí me pasó personalmente. Entonces me llega un punto en el que, como tú bien has dicho, no quieres aceptarlo, pero dentro de ti hay algo que dices, te está pasando algo, no puede ser que no funcione nada, algo pasa en ti. Y empiezas a cuestionar ciertas cositas hasta que empiezas a no tener más remedio que ser consciente. Y antes de que se llegue a un límite, pues bueno, puedes pararte un poquito, pensar y no pasa nada porque te ayuden, no pasa nada porque No pongas o pasa nada. deposites tu salud emocional pues en manos de alguien que te pueda guiar y que te pueda orientar en ese El sentido. miedo, yo siempre digo que el miedo se hace pequeñito cuando lo verbalizamos. No le Eso, gusta que le pongamos cara ni sí, forma. sí. Entonces, una vez que sacamos nuestro miedo a la luz, él se asusta porque el miedo tiene miedo, ¿eh? Más miedo que nosotros. Sí, es así. Y muchas veces yo siempre le aconsejo a muchas personas que sí, escuchen sus miedos, sean conscientes de ello, que lo entiendan, pero que una de las cosas que yo creo que siempre le cuesta mucho trabajo al ser humano es mirar el presente, mirar lo que tiene delante suya. Y muchas veces pues lo único que tenemos que hacer es ser conscientes del presente que tenemos y a lo mejor, como le pasa a muchas personas, se sorprenden incluso, se autoconvencen de que estoy viviendo algo positivo. Sí, estás viviendo algo positivo. Todo lo demás, a lo mejor no tiene nada que ver con el presente que estás viviendo. Y siempre pues va a ser bueno de que te ancles en eso, de que intentes. Claro, además la ansiedad de la que tú hablabas, una vez que empezamos a afrontarla, se va disminuyendo. La persona es que piensa que va a estar así siempre, siempre voy a Sí, estar así. Esto no me Claro, porque es que la ansiedad así es muy desestructurante. De hecho, elevados niveles de cortisol, ya lo hemos visto en investigaciones con ratones, acaban, bueno, pues como acaban. Pero la persona piensa que va a estar así siempre y eso claro, es inviable, porque una vez se desestructura a todos los niveles, a nivel laboral, a nivel social. Y claro, ese pensamiento le hace todavía querer huir más de la situación, más pero todavía. no siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque efectivamente una vez que yo hago una desensibilización a través de aproximaciones hacia el estímulo, trabajo a nivel racional y emocional y sobre el trauma, yo voy bajando mis niveles de ansiedad. Ojo, que en muchos casos también necesitamos el tema de los psicofármacos, ¿eh? Dependiendo de los casos, no podemos excluir también esta necesidad, pero no en todos, ¿vale? En todo caso, no es algo, esa ansiedad va aminorando con el tiempo. Esto es algo que también me gustaría comentar, ¿no? Que no Ujú. tengan miedo a sentir que van a estar así siempre. No, no es así. Bien. Como se está siempre así y a más es si no afrontamos. Si no haces eso, exacto. Bueno, pues nada, Isma, muchísimas gracias por tu tiempo, te Gracias a quiero ti. agradecer, ha sido un placer, de verdad, muchísima información y nada, seguro que va a ser súper útil toda Eso esta espero. entrevista, ¿vale? A Así vuestra que disposición para lo que necesitéis. nada, muchísimas gracias, Isma, y nada, que pases una buena tarde y te vuelvo a agradecer nuevamente tu tiempo y tu disposición, ¿vale? Muchas Venga, gracias a ti. un abrazo. A vosotros. Hasta luego.